Vamos a ir al capítulo 15, y vamos a ver del versículo 22 al 35, y Dios mediante el próximo domingo entonces terminar ya el capítulo 15. ¿Estás allí? Capítulo 15 de Hechos, exactamente, de Hechos. Dice la palabra de Dios, y si me sigues allí, y si alguien quiere moverse, siéntese con libertad. Estamos en casa, nos podemos reacomodar como ustedes se sientan, Estamos en casa, amén. Dice la palabra de Dios, dice, entonces pareció bien, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, es decir, todos los que estaban ahí congregados, ¿correcto? Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a quienes, varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Y quiénes eran ellos? Eran varones principales entre los hermanos. El versículo 23 dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Fíjate bien, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, ¿a quiénes iban a escribir? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. No me acordaba que tengo aquí control remoto, voy adelantando aquí en la pantalla. Dice el versículo 24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, fíjate bien, dice, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, ¿qué es lo que les estaban diciendo que tenían que hacer? Sin circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, dice el versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os darán saber lo mismo. El versículo 28 agrega diciendo, y quiero, si acaso quieres poner una anotación ahí en tu Biblia, aquí está la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Buena atención a esto. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí está la división. Aquí, en este acuerdo de la iglesia, los apóstoles, los líderes, pero fíjense bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces envían este mensaje a los gentiles, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más. Los judaizantes o aquellos que habían ido sin autorización, ya les estaban diciendo, no, aparte de creer en Jesucristo, también tienes que circuncidarte y tienes que cumplir con guardar la ley. El versículo 29 dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasarlo bien. El versículo 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y dice el versículo 31, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Yo creo que los varones son los que más estaban contentos, ¿verdad? de que no iba a pasar eso. Dice el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y el 35 termina diciendo, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Entreteniendo a la gente, ¿así dice? No, ¿qué estaban haciendo? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. No estaban diluyendo el Evangelio, estaban anunciando el Evangelio con otros muchos. Y el Evangelio, hermanos, ¿saben que es difícil? Es duro, porque confronta a la gente con su pecado. Pero el Señor no nos llamó para quedar bien con todo el mundo. El Evangelio es el Evangelio, confronta la pecaminosidad del ser humano y nos hace ver lo necesitados que estamos del Señor, de su perdón. Entonces, el título del día de hoy es Unidos en verdad y amor. Usualmente me gustan los títulos cortos, pero tenía que agregarle ahí, porque la unidad en verdad y amor es por
el Espíritu Santo. Uno de los mayores problemas que existen en los ministerios, en ciertas iglesias también, en ciertos ministerios, en ciertas iglesias, es precisamente el problema de personas que teológicamente no están tan preparadas, que no están capacitadas, y lamentablemente esos grupos como resultado están todos confundidos. Las personas están confundidas por doctrinas que están distorsionadas, y gracias a Dios no era el caso aquí en la iglesia de Antioquía y en la iglesia de Jerusalén. Lo que estamos a punto de ver aquí es algo muy importante, es que las iglesias locales de Antioquía y de Jerusalén patrocinaron viajes misioneros que tenían como objetivo el proteger y el comunicar la doctrina de la gracia de Dios, porque esto era letal. Estaban metiéndose estas personas no autorizadas para torcer, para agregarle. ¿Sabes qué? Esto es lo sutil, fíjate bien. No estaban negando, o sea, no crean en Jesucristo. Lo peor es que le estaban agregando. Hagan obras, hagan esto, guarden la ley, circuncídense. Eso es lo peor, ¿te das cuenta? Entonces el contexto es fundamental, y lo que hemos visto es que Pablo y Bernabé habían regresado a su iglesia, aquella que los había mandado a la iglesia natal de Antioquía, para dar un informe completo de lo que Dios había hecho en ese viaje misionero. No lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había hecho. Es maravilloso ver cómo hacen los reportes misioneros aquí en Hechos, porque están contando lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará. Es lo que están haciendo. Ahora, por otra parte, algunos legalistas religiosos vinieron de Judea, y esos son los que comenzaron a decirle a la gente, a perturbarlos de la iglesia, que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley del Antiguo Testamento. Y es entonces que en la iglesia de Antioquía deciden, ¿sabes qué? Vamos a mandar a Pablo, vamos a mandar a Bernabé a la iglesia en Jerusalén para ver a los apóstoles, para que pregunten con los líderes allá en la iglesia, con los ancianos, y entonces que puedan resolver este asunto, este problema teológico. Porque la gracia que se nos ha predicado, que se nos ha enseñado, es creer en Jesucristo y solamente en Él, solo fe y solo gracia. ¿Por qué vienen estos otros y nos vienen a decir que tenemos que añadirle? Entonces se lleva a cabo un concilio en Jerusalén, y los apóstoles y los ancianos acuerdan bajo la dirección del Espíritu Santo que todos son salvos solo por gracia, solo por la fe y solo en Cristo, sin añadirle obras, sin añadirle ninguna otra cosa. Ahora, la iglesia de Antioquía estaba como unas 300 millas, y la vez pasada que me tocó compartir, creo que lo mencioné, 300 millas es como de aquí a San Marcos, a donde la gente, bueno, a las mujeres les gusta ir de compras, ¿verdad? A los outlets, ¿sí o no? Más o menos, sí. Amén, sí. Y más felices cuando les da la tarjeta, ¿verdad? Sí, y las hermanas, sí. Entonces, allá donde estaba sucediendo esta reunión. Ahora, en ese tiempo no había iPads, en ese tiempo no había smartphones, en ese tiempo no había internet, no había televisión por cable, no había televisión por satélite. Y entonces ellos estaban ansiosos y querían saber, oye, ¿qué pasó? O sea, ya mandamos a nuestros hermanos y queremos saber qué fue la decisión, qué fue lo que se resolvió. La verdad bíblica, Dios mediante, que podamos ver el día de hoy, es que las iglesias locales se esforzaron por asegurarse de que las personas entendieran el evangelio escrito de la gracia de Dios, sin obras, sin ataduras. Ellos habían creído en Cristo Jesús, estaban creciendo en la palabra de Dios, pero se preguntaban si debían circuncidarse, se preguntaban si debían o no guardar la ley del Antiguo Testamento. Ahora, lo que cualquier persona debe hacer para ser salva es arrepentirse de sus pecados. Lo que cualquier persona debe hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Solo fe, solo creer en Jesucristo, rendir su vida a Cristo como su Señor y Salvador. Punto. Y esa parte en Hechos es muy clara. Los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén comunican este mensaje claramente. Entonces ellos responden de tres maneras. La primera manera en que responden es, número 1 aquí, los apóstoles y los ancianos, ¿sí les dieron por ahí unas hojitas? No sé si fueron suficientes para todas. No acostumbro a hacer lo que en inglés le llaman sermon notes, ¿verdad? Pero en esta, no sé si a lo mejor porque andaba malo el estómago, vamos a hacerlas como quiera, pero ahí están, si acaso les sirve y pueden ir anotando ahí. Los apóstoles y los ancianos de Jerusalén decidieron que enviar a 2 hombres fieles con Pablo y con Bernabé de regreso a Antioquía. El versículo 22 dice de la siguiente manera: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escoger de entre ellos y enviarlos a Antioquía.
con Pablo y Bernabé. ¿Y quiénes fueron esas personas? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Otras traducciones dicen que eran hombres prominentes entre los hermanos, que eran delegados escogidos, y eran precisamente dos personas que eran líderes en la iglesia, Judas y Silas. Entonces había una tremenda unidad, si te puedes dar cuenta, una tremenda unidad entre los apóstoles, entre los ancianos y también la congregación. Y esto era posible porque era en verdad, era en amor y era todo dirigido por el Espíritu Santo. Toda la gente de la iglesia en Jerusalén estuvo de acuerdo en que sería bueno elegir a algunos hombres claves, líderes de la iglesia, para enviarlos con Pablo y Bernabé y para ayudar de esta forma a defender la gracia del Señor. Y entonces esta iglesia patrocinó precisamente el viaje y financiaron ese viaje. Necesitamos nosotros observar a través de Hechos, hermanos, y si quieres apuntar ahí a un ladito, Hechos 15:3, te voy a dar unas citas, Hechos 15:3, apunta también Hechos 15:22 y 27. En esos versículos tú vas a observar en tu tiempo de estudio personal que aquí hay un apoyo precisamente a la misión, porque aparece vez tras vez este mismo mensaje. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 15 dice que ellos, pues, siendo encaminados por la iglesia, fueron enviados por la iglesia. En el versículo 22 dice que escogieron delegados y los enviaron. En el versículo 27 dice, les enviamos a Judas y a Silas. ¿Te das cuenta? Ese principio. Entonces, el apoyo misionero en la iglesia de Antioquía estaba íntimamente relacionado con el ministerio de la iglesia. Y lo que quiero decir con esto es de que patrocinaron cosas que eran parte de la iglesia y que responsabilizaron precisamente a esas personas enviadas. Estas iglesias se mantuvieron al tanto de todo lo que sucedía en la iglesia, pero también se mantuvieron al tanto de todo lo que sucedía afuera, en esos esfuerzos de alcance. Enviaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. ¿Recuerdan cuando los eligieron allá en el capítulo 13? Habían sido ellos maestros y servidores en la iglesia. Eran hermanos que estaban siendo capacitados en la iglesia. Llegaron a ser profetas y maestros, o maestros y servidores clave en la iglesia. Pero ellos no tenían ninguna expectativa. Ellos estaban integrados en la iglesia. Estaban ministrando al Señor. Y cuando estaban ministrando al Señor, no estaban así como que, pues que yo anhelo que voy a ser no sé quién aquí en la iglesia, voy a ser el no sé cuál. No había ninguna expectativa. Usualmente cuando yo platico con estudiantes del seminario que se acaban de graduar, están a punto de graduar, me han invitado a veces aquí a Reynosa, a veces aquí en el Valle, yo les digo a los muchachos, hermanos, regresen a su iglesia. Intégrense a su iglesia. Déjense conocer, porque ya pasaron años y ustedes también conózcanlos a ellos. Sirvan al Señor. Es más, no lleguen que porque ya terminaron también ciertos estudios que ahora ya puedo estar a cargo de no sé qué y no sé cuál. ¿Sí me entiendes? Intégrate, somos un cuerpo. Llega sin expectativas y para cuando menos lo acuerdas, el Espíritu Santo, así como está ahí el procedimiento en Hechos 13, cuando menos acuerdas, el Espíritu Santo le va a decir al liderazgo de la iglesia, hey, apartarme a este, o a esta y a esta, para lo que los he llamado. Ahí está el principio. Entonces, el versículo 33 dice, se quedaron allí, te voy a leer un poquito de la traducción viviente, dice, se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso. ¿Te das cuenta? Los que están enviando es la iglesia, envía a la iglesia. No se encuentra en Hechos ninguna idea de algún desconocido que entra a una iglesia para tratar de conseguir dinero. No existe, no lo vas a ver. Las iglesias locales en Hechos estaban directamente involucradas en cada detalle de cualquier alcance misionero. Ahora, la mayoría de los misioneros hoy día envían un boletín informativo. Pero eso no es lo mismo que la iglesia responsabilice a los misioneros. Son dos cosas muy diferentes. Estas iglesias primitivas no se conformaban con un boletín, no se conformaban con un email. Exigían un informe detallado de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo y de lo que estaría haciendo próximamente. Ese era el tipo de reporte que estaban pidiendo. Ahora el versículo 22, échenle un vistazo aquí. Este debe ser, Reina Valera, pero te voy a leer la traducción viviente. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron. Cuando tú delegas autoridad, ¿no? Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí.
dice que escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Dice, los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. Ahora, este Judas, llamado también Barsabás, lo vemos aquí en este versículo, y algunos especulan que a lo mejor era el hermano de José Barsabás, aquel que perdió el sorteo por el apostolado ya en el capítulo 1 de Hechos. Y Silas, que es en nombre griego, Silvano, en nombre latín, se convertiría en un elemento muy importante de un asociado, más bien dicho, con Pablo. Ahora, aprendemos tres cosas o tres hechos de estos hombres. Eran líderes de la iglesia, ahí te das cuenta en el versículo 22, pero si te brincas al versículo 33, estos hombres tenían el don de ser profeta. Estos hombres eran hábiles maestros de la palabra. Entonces era, por supuesto, obvio que estas personas eran las escogidas y enviadas, personas que tenían testimonio de conocer la palabra. Y ahora cuando envían la iglesia de Jerusalén a estos dos hombres a Antioquía, se demuestra que la iglesia de Jerusalén tenía un sincero y genuino interés de la iglesia que estaba en Antioquía y sobre todo de su doctrina. Amaban a su iglesia hermana que estaba en Antioquía. Había una preocupación genuina por ellos, pero los legalistas serían siempre y completamente superados por la doctrina de la gracia. Vamos a la respuesta número 2. Los apóstoles y los ancianos deciden escribir una carta detallada de sus conclusiones. Y ahí están los versículos 23 en adelante. Escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos, de los hermanos, a los que están allá en Antioquía. Qué importante esto, miren, observa esto. Dice, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia. ¿Te das cuenta cómo era un virus? Se estaba expandiendo y derramando la idea de que tenían que añadirle al creer a Jesucristo, que tenían que añadirle a la gracia la circuncisión y guardar la ley. No más el puro hecho de ver que está mencionando otras ciudades, es de que esto ya se estaba propagando. Es como un virus. El versículo 24 dice que hemos oído. Ahora no había WhatsApp, ¿verdad? ¿Cuál es tu preferido ahorita con el que te comunicas más? Yo uso mucho WhatsApp. ¿Ustedes qué usan? ¿También? ¿WhatsApp? Sí. Sí, lo usamos, ¿verdad? Sí, WhatsApp. Algunos les gusta más el texto, ¿verdad? El texto, sí. Bueno, yo uso WhatsApp. Bueno, también está el caralibro, ¿verdad? Facebook. Pero dice que hemos oído que algunos han salido de nosotros, pon atención, a los cuales no dimos orden. O sea, ellos eran como el llanero solitario, se fueron sin autorización, sin alguna delegación. Dice, os han inquietado con palabras, perturbado vuestras almas. Oye, pues ¿cómo no? Oye, nos compartieron el evangelio de la gracia y ahora me están viniendo a decir que tengo que circuncidarme y que tengo que hacer esto y cientos de ritos, rituales y formalismos y todo. Oye, no hombre, ¿de veras tengo que hacer todo esto? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, y bueno, ahí está cuando los envían, hombres que han expuesto su vida, está haciendo referencia precisamente a Bernabé y a Pablo. El 27 dice que les enviamos a Judas, les enviamos a Silas. Les van a dejar saber la palabra, pero también les voy a mandar algo por escrito. O sea, no era solamente que les iban a mandar la carta, sino que también les iban a decir verbalmente, ¿sí? El 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que era lo que era abstenerse de idolatría y de inmoralidad sexual. Oye, pero qué descanso cuando llega esa buena noticia. Qué buen descanso llegó. Esta idea de poner las cosas por escrito no es nueva en esta iglesia. Vino precisamente de la iglesia de Jerusalén. Las cosas se ponen por escrito. De hecho, laboralmente hablando ya, donde cada quien nos desempeñamos, siempre es bueno, se nos dice en los negocios, cuando estamos tratando entre departamentos, clientes, proveedores y todo esto, se dice que pongamos las cosas por escrito. ¿Por qué? Porque después alguien viene y te dice, no, nunca me dijiste, ¿sí o no? No, pues ahí te comunicamos. Y ahí está, mira, te mandé el email, te mandé el mensaje, tal día, ¿sí o no? O sea, tú te aseguras de que no solamente va a ser verbal, pero también va a ser escrito. Ahora, debido a que el contenido de esta carta está registrado aquí en la Biblia, es obvio que entonces Dios quiere que tú y yo entendamos también cuidadosamente la palabra inspirada. Que entendamos cuidadosamente también lo que es la gracia de Dios. Ahora, Dios ha inspirado la verdad en una forma escrita y realmente quiere que la iglesia entienda
que la salvación es por gracia y que no es por la ley, y que deben vivir sus vidas para Cristo. Me adelanto aquí tantito. La palabra de Dios escrita fue cuidadosamente expuesta por hombres dotados de una manera que era precisa con la enseñanza de la gracia. No eran, ¿cómo se dice?, improvisados. Eran personas que se habían preparado. Ahora, habían 4 contenidos aquí en esta carta. Y el número 1, quiero que lo apuntes allí, o a lo mejor viene ahí en tu hojita. El contenido número 1, los líderes judíos de la iglesia de Jerusalén envían sus saludos a los creyentes gentiles de la iglesia en Antioquía. En el versículo 20, versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Dice de la siguiente manera. Ya me adelanté aquí, ¿verdad? Sí, ya me adelanté. Déjame regresar tantito. Ahí está. Y escribir por conducto de ellos, dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, Cilicia, salud. O sea, saludados, saludos, reciban saludos. Ahora, imagínense lo que significaría para estos gentiles recibir esta carta de parte de los apóstoles y de los ancianos allá de la iglesia en Jerusalén. Un alivio, ¿no? Hey, ustedes creyeron en Jesucristo y no necesitan más. La gracia de Dios. Ustedes han salido de una vida pagana gracias al Señor. Gloria a Dios por ello. No tienen que hacer más. Pero saluda a estas otras ciudades. Y el segundo contenido es que los líderes judíos de la iglesia de Jerusalén identificaban la fuente del problema. Chequen el versículo 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Entonces, ahora la segunda parte del contenido tiene que ver el identificar la fuente del problema. Haz de cuenta que están disculpándose. ¿Cómo se dice disculparse? Apologize, ¿verdad? En inglés. It was a formal apology. Estaban disculpándose de una manera, pero esos cuates salieron sin autorización, pero se estaban disculpando en cierta forma, ¿no? La razón del problema teológico fue que estos legalistas fariseos de Jerusalén sin autorización habían ido a Antioquía y comenzaron a enseñar una sarta de barbaridades y que tenían que volver a la ley del Antiguo Testamento. Ahora dice ahí, os han inquietado con palabras. Y también dice, perturbado vuestras almas. ¿Qué nos habla eso? Bueno, inquietar a estos creyentes con palabras y perturbar a estas almas significa que estos legalistas estaban provocando problemas con su doctrina defectuosa. Perturbando significa que estaban desmantelando, que estaban trastornando, que estaban destruyendo lo que creían en sus almas. Estos legalistas estaban tratando básicamente de alejar a las personas de la gracia, y eso significa menospreciar la obra completa que Cristo Jesús hizo en la cruz. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Escribió Pablo a la iglesia en Galacia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vámonos a ver una película, mejor. ¿Me entiendes? Hermanos, observen que los líderes de Jerusalén declaran aquí de una manera tan clara que los legalistas y perturbadores no eran delegados, no eran enviados, no eran autorizados de parte de ellos. Los apóstoles no los enviaron. Los apóstoles nunca enseñaron fe más obras, nunca. Pero lamentablemente, por eso nos capacitamos aquí. Venimos aquí para capacitarnos. Porque de repente alguien allá afuera, que te toca la puerta, o que te busca, o te encuentras, o conoces, empieza a mezclar sincretismo, verdad con mentira. Y suena a lo mejor como que fuera verdad porque le metió uno que otro versículo ahí a lo que acaba de decir, pero tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Creo que les conté, ¿no?, de que llegaron unos mormones a mi casa, la última vez que llovió mucho, que había granizo, ¿recuerdan? Y llegaron a la puerta todos escorriendo de agua, pero venían ahí con su bicicleta, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bien. No, pues es que se nos ponchó la llanta. Sí estaba la llanta ponchada de la bicicleta. Y pues ya les ayudé a desmontar la llanta. Saqué unas herramientas y empecé a quitar la llanta, a desmontarla. Y me preguntaron qué estaba haciendo. Le digo, pues estoy haciendo un estudio porque hoy tenemos estudio bíblico aquí en la casa. Y mientras que estaba ayudándoles ahí, me dice, ¿crees que podamos venir hoy? Le digo, claro que sí, pueden venir, claro que sí. Y podemos compartir algo de nosotros. Le dije, pueden venir y asistir y escuchar. Le dije, pero compartir algo no los conozco.
¿entiendes? Pero son bienvenidos. Por supuesto no fueron, por supuesto no fueron. Pero como quiera les di la solución. Estaban batallando qué hacer con la bicicleta, ¿no? Y les digo, mira, no batallen, aquí está el Walmart, aquí a una cuadra de la casa. Ya desmonté la llanta, ya quité la cámara de la llanta, vale $4 aquí, llévense la pura llanta, no se iban a llevar la bicicleta ahí toda descompuesta, ¿verdad? Cuando salgan del Walmart, métenle el tubo, ¿verdad? Ahí en la gasolinera, 25 centavos, le echas aire y ya te regresas y la montamos, así. Pero cuando regresaron no me dijeron, yo estaba en el estudio, yo seguía preparándome, ¿no? Regresaron y nunca me dijeron que volvieron y tampoco fueron. Pero lamentablemente, hermanos, hay en todo el mundo gente que está tratando de atar a las personas con sus reglas, con sus rituales, con sus formalismos, cuando Dios ya nos ha librado en Cristo Jesús. Si cuando tú eres libre, serás verdaderamente libre. No necesitas ningún tipo de atadura. Amén. Contenido número 3. ¿Cuál es el contenido número 3? Déjame adelanto aquí. Vamos a ver. Los hombres salen de Jerusalén y viajan ¿a dónde? A Antioquía. Son los versículos... Perdón, estoy en el contenido 3. Perdón. Los líderes... ¿Están ahí en el contenido 3? ¿En tu guía? Los líderes judíos pensaron que sería bueno enviar a 2 de sus propios representantes. ¿Cuál es la rayita que tienen ahí en la guía de estudio? ¿Sí es esa? Contenido 3, ¿ok? Entonces, 2 de sus propios representantes con Pablo y Bernabé para dar un informe completo de exactamente de lo que todos creían. Versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos con Bernabé y Pablo. Y el 27 dice, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Lo que les estoy mandando por escrito, se los van a decir también verbalmente. Entonces, observemos, hermanos, que estos líderes en Jerusalén pensaban muy bien, un aprecio muy especial de Pablo y Bernabé, los tenían en alta estima. Se menciona a Bernabé primero, ¿verdad? ¿Sí lo notan? Porque era muy amado por esta iglesia en particular. Pero tanto Pablo como Bernabé habían arriesgado sus vidas, por eso lo mencionan ahí en el 26. ¿Sí? Y habían arriesgado sus vidas proclamando la doctrina de la gracia y de la fe en Cristo Jesús sin agregarle nada más. Ahora, según el versículo 27, Judas y Silas son enviados a informar personalmente esta doctrina. ¿Y qué creen? Aquí hay un punto muy importante para ver con respecto a la iglesia primitiva. La palabra de Dios escrita fue cuidadosamente expuesta por hombres dotados de una manera que era precisa con la enseñanza de la gracia. Contenido número 4. Los líderes judíos escribieron sus conclusiones sobre la cuestión de la ley del Antiguo Testamento. Checa el versículo 28. Este es el versículo crucial, en mi opinión. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, podemos recordar 2 asuntos en cuestión aquí. Los creyentes en la gracia necesitan ser circuncidados y deben guardar la ley. Pregunta, ¿sí o no? No. Es interesante, ¿no?, que los líderes de Jerusalén ni siquiera mencionan en su carta la circuncisión. No mencionan ni siquiera el guardar la ley. ¿Te das cuenta? Simplemente dicen, cree en Jesucristo y sería bueno que te alejes de esto y de aquello. Es lo único que están diciendo. Si haces esto, lo estás haciendo bien. Si no participas en la adoración idólatra o en comprarte esta carne que ha sido, ¿cómo se dice?, que sobró y que fue presentada a cultos paganos, sería bueno que no la comas. No participes tampoco en ninguna inmoralidad sexual. Es lo que menciona ahí. Algo que lamentablemente hoy día... inmoralidad. Estamos en un mes que supuestamente están... Sí, es el día el mes donde está el Día del Padre, pero es el mes, ¿cómo le conocen? El mes del orgullo gay. ¿Saben qué es? Es pura desenfreno, inmoralidad sexual. Todavía, hermanos, yo no sé si ustedes ven de vez en cuando las noticias, a veces no hay cosas muy buenas allí, pero hace no muchos días en la Casa Blanca hicieron un evento para celebrar el mes del orgullo
¿Y qué creen que hicieron allí? De los que están metidos en este movimiento LGBT, ahí destapándose en público. Entonces dices tú, ¿cómo en la Casa Blanca se permite este tipo de cosas? Manifestaciones todo este mes reclamando derechos LGBT. Y sabes una cosa, todo eso lo están viendo tus niños ahí en la escuela. Por eso es la importancia, hermanos, de traer a nuestros hijos a que aprendan el temor de Dios. Inmoralidad sexual es lo que ahorita está llevando a una perdición. Hermanos, es increíble. Acaba de salir una película que, si no me equivoco, es cristiana, que está hablando de... Es una historia, es película, ¿verdad? Por supuesto. Pero de cómo están rescatando. Un hombre determina a dedicarse a rescatar niños que están en esclavitud sexual. Hermanos, eso está pasando en nuestro mundo. Pero ¿sabes una cosa? Pareciera como que vivimos a veces tan desconectados del mundo. No ponemos atención y lo dejamos pasar así nomás como, ok, están haciendo eso. Hermanos, está la cosa delicada en este mundo. Y está tan delicada en este país que se dice ser under God. Las cosas están serias, hermanos, y tenemos que orar por nuestro presidente y por el que vaya a ser el próximo. El que Dios en su voluntad permisiva vaya a permitir, sí, que llegue a la presidencia. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, por nuestros presidentes, de donde estén. El Señor nos ayude. Algo que vi en la mañana también que me sacó mucho de onda es de que en el periódico El Mañana, sí, voy a ponerle de una vez la marca, salió una nota criticando al presidente municipal de Reynosa porque puso en unos murales Dios bendiga a Reynosa, o Dios bendiga a todos, y algo más que le agregó, y criticándolo porque está usando dinero de los impuestos y el gobierno está separado de la iglesia y esto y lo otro, diciendo todo esto. Yo por eso puse una publicación hoy, esta mañana, en Facebook y en Instagram y en Twitter. Puse, Dios bendiga a Reynosa, Dios bendiga a Tamaulipas y a México, así como Dios bendiga a McAllen, a Texas y a Estados Unidos. Hermanos, cuando la ignorancia está entre nosotros, hermanos, es que el pueblo perece. Tenemos que orar, hermanos, orar, pasar tiempo con el Señor, darle prioridad al Señor. Hermanos, estamos 1 hora y media aquí y a mí me bendice tanto verles a ustedes porque a mí me demuestra, como oraba al principio del día de hoy, que la prioridad para ustedes es el Señor. Y Dios va a honrar su fe. Dios va a bendecir todo lo que ustedes emprendan porque le están dando lugar al Señor. No se me olvida una hermanita que una vez me dice, oye, ¿será que me puedes ayudar para escribir una carta para ver si en el trabajo me dan chance de tomar los domingos libres? Claro que sí, por supuesto. Y algo así, no me acuerdo exactamente qué fue lo que puse, pero puse algo así por el sentido de que, miren, esta hermanita se congrega con nosotros en Río Grande Bible Church, ¿verdad? Ella está creciendo en la palabra, ella está creciendo en su vida familiar, matrimonial, está siendo una mejor ciudadana. Y estoy seguro que también será una mejor empleada para con ustedes. Si ustedes pueden considerar darle el domingo libre, estoy seguro que van a ver los resultados. ¿Y qué creen? ¡Pum! Ni trabajo le dieron. ¿Te das cuenta? Cuando le pones a Dios por encima de cualquier otra cosa, Dios honra, Dios bendice. Eso es lo que necesitamos más y más. ¿Vamos a dónde? Vamos a la respuesta número 3, ¿sí, verdad? Ahora sí, ya la respuesta número 3. Los hombres salen de Jerusalén y viajan a Antioquía. Del 30 al 35 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron la congregación, entregaron la carta, y no solamente la entregaron, sino que la leyeron. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, eran maestros dotados de la palabra, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, en otras versiones dice que hablaron con ellos largo y tendido. En otras versiones es lo que dice. No era un sermón de 10 minutos.
Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. No solamente fueron enviados, leyeron y predicaron y enseñaron, estuvieron allí todavía un tiempo y después ya fueron despedidos de regreso en paz para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí y dijo, no, yo me quiero quedar aquí, el Señor está haciendo algo lindo aquí. El Señor está haciendo algo maravilloso, aquí me quedo un rato más. Y el 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Sabes a qué regresaron? A hacer lo mismo que estaban haciendo cuando empezó el capítulo 13. Estaban ministrando al Señor sin ninguna expectativa. Ministrando al Señor, enseñando, anunciando el evangelio, discipulando y compartiendo en las calles también. ¿Cuándo va a ser el próximo día de evangelismo, Gedeón? El próximo sábado. Quienes quieran participar, comuníquense por favor o vean a Gedeón. Hermanos, es lo más grande y maravilloso que pueden hacer, es salir y compartirle de Cristo a alguien que está necesitado. Te llevarás unas sorpresas maravillosas. A mí me ha tocado que personas me han dicho, sabes que yo estaba pensando suicidarme hoy en la noche. ¿Cómo es posible que de repente le prediques a alguien y del que menos esperas, un musulmán también se entrega a Cristo? Dice, what, Señor? Lo único que tenemos, no tenemos que hacer nada mecánico, hermanos, tenemos que compartir simplemente la palabra. Jesucristo es el Dios vivo y verdadero que hizo toda esta creación, pero vio a la humanidad perdida en pecado. Tenía que mandar a su Hijo, tomando forma de hombre, humillándose, por supuesto, y siendo obediente para ir a la muerte y muerte de cruz. Pero no solamente se quedó ahí crucificado, sino que Él fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y si tú depositas tu fe en Él y vienes a Él arrepentido, eres salvo. Y es todo lo que tienes que compartir. Y esto fue lo que estaban haciendo, enseñando la palabra, anunciando el evangelio con muchos otros. Aquí hay 7 acciones, y con eso termino. 7 acciones. La acción número 1 es que los líderes reúnen a la congregación, al versículo 30. La acción número 2, los líderes les entregan la carta escrita. La acción número 3, los líderes leen la carta escrita a la congregación. La acción número 4, la congregación se regocija. Hermanos, ¿cómo no va a haber regocijo cuando estás escuchando la palabra de Dios? Cuando estás escuchando que es la gracia. Hermanos, el momento que tú le agregas una gota de mérito, destruyes un océano de gracia. ¿Cómo te lo explico? El momento que tú le agregas una gota de mérito, destruyes a un océano de gracia. La congregación se regocijó y se reanimó por esta carta escrita, porque ya todo lo había hecho nuestro Señor Jesucristo. La palabra escrita de Dios acerca de la gracia del Señor tiene el poder para animarte, tiene el poder para hacer que te regocijes. Cuando te sientas agüitado, acércate a la palabra de Dios. Acción número 5, la congregación fue alentada, fue fortalecida por las enseñanzas de Judas y también de Silas. Ahí en el versículo 32, ¿verdad? Dice que consolaron y confirmaron. En la Nueva Biblia de las Américas dice que exhortaron y confortaron. Y en la traducción viviente y la versión internacional dice que los animaron y los fortalecieron. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Hermanos, lo que libera a una iglesia del legalismo es precisamente la gracia verdadera. Hermanos, la gracia de Dios es esto, la bondad de Dios hacia pecadores que no la merecemos, que somos justificados única y exclusivamente mediante la redención y solo fe en Cristo Jesús. No le agregues ningún mérito, no le agregues ninguna obra más. Tenemos que entender, hermanos, precisamente lo que es la gracia, porque con la apreciación correcta de la gracia y la misericordia de Dios va de la mano con el compartir el mensaje de la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Apúntate ahí a un ladito, por favor, Hechos 20:21, porque lo vamos a ver más adelante, y te lo leo en la traducción viviente. Dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Era el único mensaje que tenían, ¿te das cuenta?
Hermanos, por eso es que la apreciación y la comprensión correcta de la gracia y la misericordia de Dios va de la mano también con el uso de las Escrituras para razonar con la gente, no para contender, no para discutir con la gente, sino para razonar con la gente con la palabra. Y explicarles que Jesús es el Mesías, que tenía que sufrir, pero también resucitar de los muertos. Hermanos, la apreciación correcta y la apreciación y comprensión correcta de la gracia y misericordia de Dios va de la mano con el compartir el mensaje de la necesidad de arrepentirse. Por eso el próximo sábado, apúntate si puedes ir. Y hermanos, también va de la mano, o también hace que verdaderos discípulos también vivan en santidad y honor. Por eso también les dijo en esta carta, hey, crean en Jesucristo, es todo más. Nomás absténganse de esto y de aquello porque les va a ir muy bien. Es decir, hermanos, tenemos que tener una vida que le agrada a Dios y no dejarnos llevar por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si tú de repente detectas, porque tú y yo nos damos cuenta, hermanos, tú y yo nos damos cuenta cuando estamos siendo impulsados por nuestra naturaleza pecaminosa. Tú y yo sabemos perfectamente de cuál pata cojeamos. Lo sabemos perfectamente. Y cuando presientas eso o te des cuenta de que estás en eso, acércate a la palabra de Dios. Ora al Señor, pídele perdón, dile que te fortalezca. Porque el Señor nos dice que seamos santos porque Él es santo. Hermanos, por último te digo, la apreciación correcta de la gracia y de la misericordia de Dios es clave y muy importante porque hace que los verdaderos discípulos se nieguen a sí mismos, crucifiquen su carne cada día con sus pasiones y deseos y que se consideren crucificados al mundo y el mundo crucificado a nosotros. Cuando yo entiendo y comprendo lo que es la verdadera gracia de Dios, entonces voy a hacer esto una realidad en mi vida. Ponte de pie. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Yo quiero invitarte que el día de hoy oremos al Señor. Le demos gracias por esa obra maravillosa que Él ha hecho completa en la cruz a través de Cristo Jesús. Y que el día de hoy nos comprometamos con el Señor a crucificar cada día a nuestra carne con sus pasiones y deseos. Ora allí donde estás. Digámosle juntos: Padre Dios, perdona mi pecado. Me he dejado llevar por mis impulsos, por mi naturaleza pecaminosa. Pero al pensar, Señor, de que fue tu gracia y nada más, hoy te pido que me perdones. Quiero ser guiado, quiero ser controlado, quiero ser gobernado por el Espíritu Santo y nada más. Para eso vengo ante ti, Señor, para crucificar mi carne, para crucificarme yo al mundo y el mundo a mí, Señor. Para que me ayudes a vivir en santidad y en honor, Señor, una vida que te agrada. Para que también, Señor, yo pueda meterme a tus escrituras para razonar con la gente y explicarles que Jesús es el Mesías, que tenía que sufrir y resucitar de los muertos, pero que resucitó para ser Señor así de los vivos como de los muertos, como dice Romanos 14:9. Y Padre, dame el denuedo para compartir este mensaje de la necesidad de arrepentirse del pecado a la gente, para que vuelvan a Dios y de tener fe solo en nuestro Señor Cristo Jesús. Que en medio, Señor, de las circunstancias que estoy atravesando hoy día, no sea distraído, Señor, ni por mí ni de lo que sucede a mi alrededor. La vida es tan corta, Señor, que pronto estaremos en tu presencia para adorarte. Transfórmanos, consuélanos, fortalécenos para vivir para ti, solo para ti, y creerte, Señor, creer a tu palabra, que dejando mi inteligencia, mis capacidades y mis esfuerzos humanos, Señor,
pueda depender plena y totalmente y solo en ti. Vivir para ti, Señor, vivir para glorificarte, vivir para honrarte, Señor. Que la gente pueda ver buenas obras a través de mi vida, pero para que vean a Cristo Jesús. Para que quieran ser como Cristo Jesús, no como yo, como Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el día de hoy que nos permitiste llegar hasta acá, congregarnos, adorarte y recibir también tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Adoremos.